Perdida en la tormenta. Esa noche entendí que el frío no solo quema la piel, también apaga la esperanza. La nieve caía de lado, empujada por un viento que parecía tener prisa por borrar mis huellas. Cada paso me costaba el doble que el anterior. Respiraba corto, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Y aún así seguía caminando, porque dentro de mí había una vida que no podía rendirse. Estaba embarazada. Y esa verdad era la única luz que no se apagaba en la oscuridad del bosque. No salí pensando en el peligro. El camino al pueblo vecino era conocido, corto, casi rutinario. La tormenta empezó de repente. El coche se detuvo en un tramo sin señal. Pensé en esperar, pero el frío entraba por todas partes. La noche caía rápido, y la idea de quedarme sola, inmóvil, me asustó más que avanzar. Tomé la decisión equivocada con el corazón acelerado. Caminar hasta encontrar ayuda. Al principio el bosque parecía un pasillo de sombras tranquilas. Luego se volvió un laberinto de árboles que se cerraban sobre mí. Hablaba en voz alta para no dormirme. Le hablaba a mi hijo como si pudiera oírme. Le prometía que llegaríamos a casa, que todo estaría bien. Promesas que uno hace cuando no tiene garantías. La nieve me mojaba las pestañas, los dedos se volvieron torpes, la espalda ardía por el peso del miedo. Y de pronto el suelo me recibió de rodillas. Me apoyé en el tronco de un pino. Quise levantarme. No pude. El silencio del bosque se hizo espeso, como si alguien hubiera apagado el mundo. Entonces escuché un crujido, luego otro. Levanté la vista y vi una sombra moverse entre los árboles. Mi corazón golpeó fuerte. Un lobo salió a la luz pálida de la tormenta. No rugió, no corrió. Caminó despacio con una calma que no encajaba con mi terror. Pensé que ese sería el final. Cerré los ojos un segundo, no para rezar, ya no tenía palabras, sino para aceptar. Cuando los abrí, el lobo estaba a pocos pasos. Sus ojos no tenían furia, tenían atención. No sé cuánto tiempo pasó. El frío me adormecía la mente. Y sin embargo, ocurrió algo imposible. El viento dejó de golpearme con la misma fuerza. Sentí calor en el costado, un calor real, cercano. El lobo se había recostado a mi lado, no encima, no invadiendo, solo formando una barrera contra la tormenta. Mi cuerpo temblaba menos. Mi respiración encontró un ritmo. Yo no me moví. Tenía miedo de que el milagro se rompiera con un gesto. Pensé en mi casa, en la taza de café que solía calentarme las manos, en la voz de mi esposo diciéndome que no fuera sola. Pensé en todo lo que podía perder. Y por primera vez en horas, pensé que tal vez no lo perdería todo. Si estas historias de vida te conmueven, suscríbete al canal y mira los otros videos. A veces escuchar a otros nos sostiene cuando el mundo se enfría. Un ruido lejano me sacó de la niebla. Un motor, apagado por la nieve, pero humano. El lobo levantó la cabeza. Yo intenté mover el brazo. Apenas salió un gemido de mi garganta. La sombra gris me miró una vez más, con esa serenidad que no supe interpretar. Luego se levantó y se perdió entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. El viento volvió a morderme, pero la esperanza ya no era frágil. La luz de unos faros se abrió paso entre los troncos. No sé quién gritó mi nombre. No sé cuántas manos me cubrieron con mantas. Solo sé que, mientras me llevaban, sentí al fin que no estaba sola. Y supe, con una certeza que no pide pruebas, que aquella noche el bosque no me quitó la vida, me la devolvió. La luz entre la nieve. La luz de los faros me atravesó los párpados como un amanecer forzado. Oí voces que se superponían, pasos que crujían sobre la nieve, una radio que crepitaba con urgencia. Alguien me llamó por mi nombre, y aunque no estaba segura de haberlo escuchado bien, sentí que debía responder. Intenté hablar y solo salió aire. Me envolvieron con mantas, muchas, como si quisieran devolverme de golpe el calor que el bosque me había quitado durante horas. El frío no se iba de inmediato. Primero se resistió, después retrocedió en oleadas. En la camioneta de rescate el mundo volvió a tener bordes. El vidrio empañado, el olor a tela mojada, el motor luchando contra la pendiente. Alguien me sostuvo la mano y me dijo que respirara despacio, que ya estaba a salvo.
Yo asentí sin saber si lo estaba de verdad. Pensé en el calor que había sentido antes, en esa calma inexplicable que me sostuvo cuando ya no quedaban fuerzas. No dije nada. Temí que, al decirlo en voz alta, se deshiciera como el vaho en el cristal. El hospital me recibió con luces blancas y pasillos largos. Me colocaron en una camilla. Me hicieron preguntas que respondí a medias. Oí palabras que flotaban como boyas. Hipotermia, observación, embarazo estable. Cuando escuché el latido de mi hijo por el monitor, algo se soltó dentro de mí. Lloré sin ruido, no por miedo, sino por alivio. El médico me habló con voz firme. Me explicó que había llegado a tiempo, que el frío pudo haber sido fatal si pasaban más horas. Agradecí sin saber a quién, al equipo, al azar, a esa noche que, de alguna forma, me permitió llegar hasta allí. Pasé varios días en observación. Afuera seguía nevando, pero desde la ventana el mundo parecía menos cruel. Mi esposo se sentaba a mi lado y apretaba mi mano como si temiera que yo volviera a desvanecerme. Yo le sonreía, le decía que estaba bien, aunque dentro de mí había un temblor que no era de frío. En los ratos de silencio regresaba el recuerdo del bosque, del viento, de la presencia que me había protegido cuando ya no podía protegerme yo. No era una imagen clara, era una sensación. Calor contra el costado, respiración cercana, el viento rompiéndose antes de llegar a mi piel. Los rescatistas vinieron a verme. Me contaron cómo habían seguido huellas casi borradas por la tormenta, cómo la radio había captado una señal débil, cómo uno de ellos había notado un movimiento mínimo en la orilla de una pequeña explanada. Les agradecí una y otra vez. Uno de ellos me preguntó cómo había logrado aguantar tanto tiempo. Me quedé en silencio. No quise inventar respuestas. Dije la verdad más sencilla. No estuve sola todo el tiempo. No expliqué más. Él me miró con una mezcla de respeto y duda y cambió de tema. Al volver a casa, la vida parecía la misma, pero yo no lo era. El sonido del viento contra las ventanas me hacía levantar la vista. El crujido de la madera por la noche me despertaba. Me prometí no volver a subestimar la naturaleza, ni el frío, ni mis propias decisiones tomadas desde el miedo. Empecé a agradecer cosas pequeñas: una taza caliente, un techo firme, una mano que aprieta la mía cuando la memoria se vuelve pesada. Había vuelto del borde, sí, pero el borde se quedó conmigo. A veces me descubría hablando en silencio, como aquella noche. No era una oración formal, era una gratitud torpe, sin destinatario claro. Decía gracias al bosque por no haberme cerrado el paso del todo, gracias al camino por no haberse perdido por completo, gracias a la vida por haberme dejado volver. Me preguntaba si aquello que sentí había sido real o una respuesta desesperada del cuerpo al frío. No encontré una respuesta que me tranquilizara, y tal vez no la necesitaba. Esa noche me enseñó algo que no aprendí en libros. Cuando el mundo se vuelve hostil, cualquier gesto de calor, humano o no, puede ser la diferencia entre quedarse y regresar. Yo regresé, y cada día desde entonces es una forma de honrar ese regreso. Lo que la noche dejó en mí. Después de aquella tormenta, el mundo se me volvió más lento. Caminaba con cuidado, escuchaba con atención, como si la vida me hablara en un volumen más bajo y yo por fin tuviera la paciencia para entenderla. Los médicos decían que todo iba bien, que el embarazo seguía su curso normal, que el cuerpo tiene una capacidad sorprendente para recuperarse. Yo asentía, agradecida. Pero había algo que no entraba en ningún informe: la forma en que la noche se me quedó dentro. Empecé a soñar con el bosque, no con la tormenta, sino con un silencio tibio, casi amable. En los sueños caminaba por la misma explanada donde me había detenido aquella vez, y el viento no cortaba, apenas movía las ramas. No veía figuras con claridad, solo sentía una presencia cercana, como una respiración que acompaña sin exigir nada. Me despertaba con el corazón tranquilo y una nostalgia rara, como si hubiera visitado un lugar que ya no existe. Durante el día, cualquier detalle del invierno me devolvía a esa noche. El vapor del café en la mañana, el olor a madera húmeda, el crujido de la escarcha bajo las botas de alguien en la calle. No era miedo lo que sentía,
Era una atención nueva, una conciencia de lo frágil que es el hilo que nos sostiene. Me descubrí hablando con mi hijo mientras caminaba por la casa, contándole que la vida a veces se vuelve dura de repente, pero que también sabe ofrecer refugio cuando uno menos lo espera. Un fin de semana salimos a la carretera. El cielo estaba limpio, el paisaje abierto, y sin embargo, al ver la línea oscura del bosque en la distancia, mi pecho se apretó. Creí ver un movimiento entre los árboles, una sombra que no supe explicar. Mi esposo dijo que era el juego de luces del atardecer. Quise creerle. Me quedé mirando unos segundos más, como si el bosque fuera un espejo que me devolvía una parte de mí que no reconocía del todo. Hubo un día en que, sin pensarlo, me detuve frente a una tienda de artículos para senderismo. Compré unas botas nuevas. No tenía planes de volver al bosque. Al menos eso me repetí. Pero mis manos eligieron la suela firme, el abrigo más grueso, como si el cuerpo supiera algo antes que la cabeza. Al llegar a casa guardé las botas en el armario. Cada vez que abría la puerta, las veía y sentía una mezcla de inquietud y calma. Una tarde le conté a mi esposo lo que había sentido aquella noche, sin entrar en detalles. Le dije que, cuando ya no podía moverme, sentí calor junto a mí. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. No buscó explicaciones rápidas. Solo dijo que, a veces, el miedo nos hace percibir cosas de maneras extrañas, y que lo importante era que yo estaba viva. Asentí. No discutí. Pero dentro de mí sabía que no había sido solo una percepción. Había sido un encuentro con algo que no se deja encerrar en palabras. Con el paso de las semanas, el llamado del bosque se volvió menos insistente, pero no desapareció. No era una voz, era una pregunta que me rondaba. ¿Qué hacemos con las experiencias que no entendemos? ¿Las enterramos bajo la rutina o les damos un lugar en la memoria para que nos cambien con cuidado? Yo elegí lo segundo, no para idealizar el peligro, sino para recordar que la vida no se mueve solo por nuestras certezas. Una tarde de luz suave, sentada junto a la ventana, me descubrí deseando volver allí, no por temeridad, sino por cerrar el círculo. No para buscar respuestas, sino para agradecer sin prisa. Todavía no sabía cuándo ni cómo, pero entendí que algunas historias piden ser visitadas de nuevo para poder soltarlas de verdad. Volver sin miedo. Esperé a que la nieve se retirara. No quería enfrentar al bosque en su versión más dura. Elegí un día de primavera, cuando el suelo todavía guardaba humedad y las ramas ya no crujían de frío, sino de vida. Mi esposo insistió en acompañarme. Acepté. No buscaba una prueba, ni una señal espectacular. Buscaba caminar sin temblar, respirar sin sentir el cuchillo del viento, estar allí de pie donde una vez me senté a despedirme del mundo. El camino era distinto sin la tormenta. Los árboles dejaban pasar la luz, el aire olía a tierra mojada y resina, y el silencio ya no era una amenaza. Aún así, cada paso despertaba en mí un recuerdo. Reconocí el claro, la línea de pinos, la curva del sendero que entonces no vi. Me detuve y apoyé la mano en el tronco de un árbol. Sentí la aspereza de la corteza, firme, real. Me quedé quieta un momento, escuchando mi respiración. No había miedo, había respeto. Caminamos despacio. El bosque parecía mirarnos con una indiferencia amable. En un punto creí ver un movimiento entre las ramas. No me sobresalté. Sonreí sin razón. Tal vez fue un animal pequeño, tal vez solo el viento jugando con las hojas. Me di cuenta de que ya no necesitaba confirmar nada. Lo que había ocurrido aquella noche no dependía de pruebas externas. Dependía de lo que había cambiado en mí desde entonces. Me senté en la hierba, donde, según mi memoria, me había rendido al cansancio. Cerré los ojos y respiré hondo. Dije gracias en voz baja. No a un nombre concreto, sino al hecho de estar allí, de haber llegado a este punto de mi vida con la posibilidad de agradecer. Mi esposo me tomó la mano. No preguntó. Entendió que hay momentos que no se explican, se acompañan. Al levantarnos sentí una ligereza que no había sentido en meses. No era olvido, era reconciliación, con el lugar, con la noche, conmigo misma.
Comprendí que no todas las historias se cierran con una respuesta clara. Algunas se cierran cuando dejamos de exigirla. De regreso al coche, miré una última vez hacia el interior del bosque. El viento movió suavemente las copas. Pensé en lo que me había llevado hasta allí. Miedo, esperanza, terquedad, amor. Pensé en la vida que crecía dentro de mí y en la vida que, de alguna manera, me había sostenido cuando yo ya no podía. El bosque dejó de ser un umbral oscuro. Se volvió un recuerdo vivo, no para volver a entrar, sino para aprender a salir. Cuando nació mi hijo, el mundo pareció detenerse un instante. Su respiración tibia me devolvió a la vida por completo. Recordé la noche en el bosque, el viento y la oscuridad, y aquel calor inesperado que me sostuvo al borde del frío. Ya no hubo miedo, solo gratitud. Desde entonces aprendí a mirar lo simple con más cuidado. Una taza caliente, la luz que entra por la ventana, una mano que acompaña. Dejé de exigirle explicaciones a la vida y aprendí a aceptar la ayuda, incluso cuando llega de formas que no esperamos. Si estas historias te acompañan en momentos difíciles, suscríbete al canal y mira otros videos. A veces el relato de alguien más nos sostiene cuando sentimos que no podemos más. Y te dejo una pregunta. Cuando el frío se acerque a tu corazón, ¿te permitirás aceptar el calor, venga de donde venga?